Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Muy buenas tardes. Les saluda a su servidor Gabriel Aranda Zamacona. En esta ocasión, para un saludo desde Tierra Blanca, Veracruz. En esta ocasión, aquí en este nuevo canal, en este nuevo sistemita que es el famoso Zoom, para platicar acerca de algunos aspectos de famoso compliance, en este caso compliance fiscal, que nos vamos a platicar con un buen amigo que es el poderosísimo y el buen Roberto Valenzuela, que está en la Ciudad de México, el cual por supuesto le mandamos un cordial saludo también, obviamente. Aquí en el Zoom estamos algunos compañeros, cualquier cosa estamos para servirte. ¿Cómo estás, mi buen Robert? Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel. Pues con el gusto de saludarte y desde luego con todo el propósito de pues compartir este tema que es muy Claro. importante actualmente, pero que es incipiente y desde luego habrá que ir madurando todo lo que envuelve el tema del compliance tributario porque pues en armonía con los nuevos adjetivos que se están acuñando, pues es una nueva normalidad también este tema del compliance tributario, ¿no? Claro, porque bueno, en este caso sabemos, digo, esto lo sabemos los que somos profesionistas en este caso, en México, nuestro hermoso país es un hermoso país que puede cumplir lo que dice, ¿no? Que entre tanta ley, entre tanta normativa, más corrupto es el país, ¿no? Entonces, en este caso. Pero hay una parte interesante que es el famoso compliance. El compliance sabemos de antemano, digo, aquí es personas que no lo han visto, no lo han estudiado. El compliance surge, una parte ya sea de Estados Unidos o en otra parte de España, con las famosas normas UNE en España y en las normas ISO en este caso famoso ISO 14100, en el caso de Estados Unidos. El compliance, ¿qué es? Un sistema de cumplimiento, un sistema de cumplimiento. Sabemos que en materia fiscal nosotros, en este caso en México, tenemos el famoso derecho a la famosa autodeterminación fiscal, es decir, desde la misma cuarta fracción del artículo 31 constitucional nos dice que todos tenemos que contribuir al gasto de forma equitativa. Bueno, sinceramente son principios constitucionales que en la práctica no se llevan a cabo. Me da mucha risa, pero sí, porque según eso debemos ser proporcional y equitativo, la cual muchas veces no es cierto. Entonces, bueno, ahí viene la parte fundamental. Bueno, sin embargo, esto lo va a platicar el buen Robert, hay un punto que es donde todos tenemos que converger. Ese punto, no importa si es contador, si es abogado, si es ingeniero, es el punto del derecho penal. ¿Por qué? Gracias a la reforma famosa al sistema judicial, bueno, el sistema penal en nuestro país, que dio después en el 2016 la reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, sus artículos 421 adelante, de que ahora las posibles personas jurídicas, que ahí viene un tema que es lo que voy a platicar el buen Robert, que es especialista en este tema. ¿Qué diferencia hay entre una persona jurídica y una persona moral? Digo esto porque Código Civil, Código Fiscal de la Federación y todas partes, todo el mundo, es más, nos enseñan desde la primaria que existen en México dos tipos de personas, personas morales y personas físicas. Y sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales llama personas jurídicas, ¿no? Entonces, las personas jurídicas pueden ser, en este caso, culpables de algún delito. Y en especial, los famosos delitos especiales, que sabemos del tema, los delitos especiales son aquellos que están regulados fuera del Código Penal, en este caso ya sea local o federal. Entonces, mi buen Robert, en este caso nuevamente saludo, ¿qué nos puede decir acerca de esto? O sea, ¿en qué consiste el famoso compliance, mi buen Robert? Sí, fíjate que haces una introducción muy interesante, mi estimado Gabriel, porque hablas justamente como lo define el tipo penal, el 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refiere a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿no? Que es Uh un -huh. término que para nuestra jerga jurídica nacional está un tanto, pues, en desuso, porque realmente nos referimos a este tipo de personas como personas morales, no como personas jurídicas, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues es novedoso la forma en que lo refiere, que en realidad estamos hablando de sinónimos, ¿no? Al referirnos como personas jurídicas al tema de personas morales, mismas que evidentemente constituyen una ficción jurídica, ¿no? Y su reconocimiento se da para hacerlo de manera genérica, y voy a hablar del Código Civil Federal, ¿no? Sabemos que cada entidad federativa tiene su propio cuerpo normativo en esta materia, y para Uh no -huh. entrar en en esos detalles, bueno, me voy a referir, reitero, exclusivamente al tema federal. Entonces, el artículo 25 del Código Civil Federal establece
lo que se considera persona moral. No nos da una definición, sino nada más en ese artículo 25 nos da un listado de 7 fracciones mismas que se consideran personas morales. Y es interesante su análisis. No es, yo siempre digo que no es ocioso estudiarlo. La verdad es que uno descubre muchas cosas porque evidentemente al ser la génesis de las personas morales, pues vamos a encontrar cuáles son sus atributos, cómo obran las personas morales, cómo se rigen por medio de eso. Y eso, pues desde luego nos da la pausa para cuestiones no solo pues de naturaleza jurídica propiamente, sino también incluso de materia fiscal, ¿no? Porque eso nos da mucha idea para hacer, pues, para hacer creatividad fiscal, vamos a mencionarlo de esa manera. Entonces, en ese listado de las 7 fracciones que contiene ese artículo 25, pues encontramos 2 personas o 2 fracciones que pertenecen al ámbito del derecho privado, donde nos habla de las sociedades mercantiles, sociedades civiles, sociedades cooperativas, sociedades mutualistas. Tenemos otras 2 que pertenecen al derecho público, porque reconoce al Estado en su fracción primera, al Estado, al gobierno, a las entidades federativas y a los municipios, ¿no? Es decir, los 3 niveles de gobierno. Y después nos habla bien de las entidades paraestatales, que pues, evidentemente pertenecen al ámbito del derecho privado, pero también reconoce a las personas morales de derecho social, ¿no? Así reconoce a los sindicatos, etcétera, en la fracción, si no mal recuerdo, tercera de ese artículo 25. Entonces eso, y por si eso fuera poco, en la fracción séptima también reconoce a las personas morales extranjeras, mismas que pueden actuar en territorio nacional cumpliendo los requisitos que para el efecto establece en los artículos 16 a 23 del Código de Comercio en relación con el 2736 del propio Código Civil Federal, ¿no? Entonces, nada más para puntualizar, en nuestro marco jurídico, en nuestra jerga jurídica, cuando hablamos de personas morales, siempre lo hemos referido así. Ahora nos resulta novedoso que el Código Nacional de Procedimientos Penales se refiera como personas jurídicas, pero este término pues tampoco nos es ajeno porque en realidad es el que a mi juicio, debería utilizarse y que este término prevalece en otras entidades, en otros países, ¿no? Aquí reitero, pues de repente tropicalizamos las cosas y se dice persona moral, pero creo que debe ser el término adecuado persona jurídica, ¿no? Para diferenciarlo de los que somos personas físicas. Claro, entonces aquí tenemos ya un tema interesante, ¿no? Que para efectos penales nos habla de las personas jurídicas. Ahora bien, mi buen Roberto, en sí, el compliance, sabemos de antemano, de hecho todo el mundo debería de saberlo, digamos que el compliance como tal, cuando decimos por compliance en México, es una galaxia. Es una galaxia, es un lugarzote muy grandote. Y obviamente el compliance fiscal es un planeta. Es decir, de toda la galaxia de compliance, tenemos que aterrizarlo en este caso en un planeta, en este caso supongamos, no sé, Saturno, no sé, Júpiter, el que sea, y ese compliance fiscal. Aquí, mi buen Roberto, ¿de qué tamaño puede ser el compliance fiscal? ¿De qué tamaño puede ser el compliance tributario, mi buen Roberto? Fíjate que es muy interesante la pregunta, pues del tamaño del padrón de contribuyentes que tenemos personas morales, ¿no? Claro. Pareciera que este concepto quizás esté ligado a las empresas que tienen una gran estructura, sin embargo, no es así. Realmente creo que nosotros como asesores debemos trabajar para que parte de nuestros servicios vayan encaminados a justamente a brindarlo como un tema de protección patrimonial. No obstante que evidentemente el resultado es, o el enfoque es de carácter fiscal, ¿no? Entonces creo que tiene mucha trascendencia. Quizás ahorita no lo logremos dimensionar porque, reitero, es una cuestión incipiente para el tema tributario. No obstante, para cuestiones penales, que como bien tú lo apuntaste en la introducción, pues justo este es el origen del compliance en el Código Nacional de Procedimientos Penales, me voy a permitir mencionar un ejemplo real para que después lo podamos ocupar como en forma análoga al tema tributario, ¿no? Lo que puede suceder. Me llama mucho la atención una noticia que salió hace algunos meses, quizás alguien se haya enterado, en donde
dos personas a bordo de un vehículo con rótulos de una empresa secuestran a una niña en Morelos. El papá pues los persigue y mata a los secuestradores. El tema es que utilizaron un vehículo de la empresa. Y obviamente la empresa, pues seguramente pues, no tuvo nada que ver, nada que ver con la conducta que cometieron sus colaboradores, ¿no? Sin embargo, y esto es mera suposición, sin embargo, si la empresa no adoptó todas las medidas tendientes a evitar que se configure un riesgo, entonces la empresa tiene responsabilidad penal. ¿Por qué? Pues por la conducta de uno de sus miembros. Y entonces, cuando seguramente, como así sucedió, a ver, pues, eh, para evitar que se configure un riesgo, muéstrame que tú capacitaste a tu personal, adoptaste todas las medidas e hiciste manuales en todos los niveles dentro de la organización, los concientizaste de la adecuada herramienta del compliance, los hiciste conscientes de las consecuencias que puede tener un acto ilícito que pudiera tener. Y entonces, si la empresa no demuestra que justamente elaboró, implementó el compliance dentro de la misma, pues esa es una situación que implica que se actualice la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Lo mismo va a pasar en materia tributaria, ¿no? Cuando tú no puedas acreditar que implementaste todas las medidas para evitar que se configure, sobre todo un tema penal fiscal, pues evidentemente también la empresa va a sufrir las consecuencias penales con independencia de las conductas que se le puedan imputar a sus representantes legales o a sus socios, ¿no? Que estaríamos hablando de dos cuestiones porque las sanciones son distintas, ¿no? Una sería para la empresa como tal, para la persona moral, y otra sanción sería para los sujetos que intervinieron en la conducta o en la comisión de esa conducta ilícita. Por eso es sumamente importante tener en cuenta este tema del compliance, que reitero, es incipiente, pero hay que trabajar en él porque así como están las cosas actualmente, pues necesitamos migrar, caminar hacia ese sendero de la implementación del compliance tributario. Claro, Se aquí puede una parte explicar, interesante. buenas Perdón, Luis. tardes. ¿Qué pasó, Se Luis? puede ejemplificar también con el arrendamiento de un inmueble, ¿no? En cuestión de... Echa bien el ejemplo, Luis. ¿Mandé? Danos bien el ejemplo, estimado. Ok, se puede ejemplificar en la renta de un inmueble, por ejemplo, persona física o persona moral, en este caso jurídica, en el caso de que tú rentes una casa y que esa casa la tomen como casa de seguridad, ¿no? Entonces, si no pones todas las medidas, en este caso como el compliance, pues también puede ser parte de esa problemática. ¿O qué opinan ustedes? Sí, Robert. desde luego. Mira, pues es que pueden darse N hipótesis, ¿no? Pero en el caso que señalas, por ejemplo, pues las inmobiliarias podrían involucrarse en un tema de esta naturaleza en virtud de que pues no adopten esas medidas. Y ya que tocas el tema del arrendamiento, pues evidentemente tiene que ver con una cuestión de extinción de dominio, ¿no? Y el ejemplo que tú eh, presentas, pues desde luego es uno de los que actualizan la extinción de dominio, una de las conductas que actualizan la extinción de dominio, que sería un secuestro. Entonces, pues no solamente vean cómo tiene que ver con cuestiones tributarias, al final de cuentas también con todas las conductas, pues, por ejemplo, en el arrendamiento, pues hay que trabajar mucho en el tema de contratos, ¿no? Yo diría que el compliance, aunque digamos lo denominemos tributario, implica desde luego otras materias, ¿no? Y aquí hablamos del derecho civil, del derecho corporativo. ¿Por qué? Porque habrá que redactar adecuadamente un contrato, habrá que trabajar en asambleas para reforzar toda esa prevención que implica un compliance tributario. Claro.
Y aparte aquí otra parte interesante que comenta en relación a tu ejemplo, mi estimado Luis, no sé si también lo tenga que ver en este caso, buen Robert, es tu expediente laboral. Tu expediente laboral desde el tema laboral, obviamente, cómo va a ser posible esta situación. Y en materia 100% fiscal, en este caso, hay que revisar el enlace, el enroque que va a haber en el compliance fiscal con el compliance laboral. O sea, aquí es donde ya viene el choque de los mundos, ¿no? Comentábamos que el compliance en general es un universo. Entonces, ¿cómo se puede comunicar el universo fiscal, que es en este caso el planeta Tierra, con en este caso el planeta Marte, que sería el compliance en este caso en materia laboral? ¿Cómo se comunica? Entonces, tienen que enrocarse en esa parte, ¿no, Robert? ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, coincido totalmente. Digo, como lo mencionas, es nada más, pues es una pieza de todo un rompecabezas, ¿no? El tema laboral necesariamente, pues como tú, y tú como experto en esa materia, pues desde luego lo dominas mucho mejor que yo, pues implica lo que implica y tener adecuadamente integrado un expediente, no solamente para evitar contingencias económicas ruinosas para la empresa, ¿no? Sino también tiene otra función en el compliance, que es justamente en ese expediente integrar toda la capacitación que se le dio al trabajador para estar enterado del alcance que pudiera tener si comete alguna conducta ilícita que pudiera implicar, pues desde luego, consecuencias para la empresa, ¿no? La responsabilidad penal para la empresa. Entonces es sumamente importante ir vinculando no solo, reitero, un tema tributario, sino con las demás materias, como en este caso lo plantea mi estimado Gabriel. Ahora bien, tengo otro ejemplo, en este caso bueno, en este caso se adelantó Luis con el tema de arrendamiento. ¿Qué pasa en los famosos despachos contables? Despachos contables de, no sé, chorrocientos mil RIF, personas morales, personas físicas. Si mi, en este caso, auxiliar contable, llega a tramitar un posible sello digital y este sello digital, mi auxiliar contable coludido con alguien más por ahí, con ese sello digital empieza a producir facturas digitales. En este caso, las facturas digitales para venderlas, obviamente, ¿no? Ahorita que estamos tan de moda con los temas de hace 48 horas para acá de las factureras. Aquí, mi buen Robert, ¿qué pasaría en este caso en los despachos contables? Mi auxiliar contable, que me Fíjate empezó que yo a... por Ajá. eso mencionaba que en apariencia este tema del compliance es para las empresas que tienen grandes estructuras. Sin embargo, con este supuesto que tú ahorita nos ilustras, desde luego que no es exclusivo para esas empresas de gran estructura, sino es para todos. O sea, imagínate, el despacho, vamos a suponer, tienes 12 personas en el despacho y a alguien se le ocurre realizar esa conducta, que no es nada improbable, ¿eh? Hay que decirlo con Sí, sí, todas claro. sus letras. Ese despacho tendría que adoptar sus medidas tendientes a evitar que se presenten esas conductas. Y llegado el caso de que se actualizaran, desde luego, para evitar que el despacho, la sociedad civil en este caso, fuera sujeta de una responsabilidad penal, tendría que acreditar que preparó a su gente, a sus contadores, a sus auxiliares, que los concientizó y que más de concientizarlos adoptó las medidas, tiene los manuales, toda la capacitación que implica para evitar que se configure una responsabilidad para el despacho, ¿no? Y que la responsabilidad únicamente quede a nivel de la persona que cometió esa conducta ilícita, ¿no? Y eso, digamos, solamente es un ejemplo, ¿no? Con la firma y con los certificados de sella digital, pero bien teniendo la firma electrónica de los contribuyentes, pues bien podría firmar un contrato, ¿no? Si le cae mal a un cliente, entonces recordemos que se pueden ya firmar los contratos vía firma electrónica, valga la redundancia, ¿no? Entonces, sí son cuestiones que tenemos que tener siempre presentes y tomarlas en consideración para con nuestros colaboradores. Es indispensable implementar estas medidas. Claro. Ahora vino un Robert, estoy viendo ayer la lámina en este caso. ¿De dónde proceden en este caso los antecedentes internacionales? Cuéntanos, por favor. Fíjate que este tema del compliance viene para efectos tributarios del plan BEPS, porque como bien tú lo mencionaste en la introducción, en sí el compliance integral como tal, pues básicamente lo adoptamos de países como España, Inglaterra y Estados Unidos, ¿no? Pero particularmente para efectos tributarios, pues viene del
del Plan BEPS, ¿no? Que como sabemos lo emite la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. México, como miembro adherente de este organismo internacional, pues se obliga a adoptar las directrices que emanan de este organismo, ¿no? Y el Plan BEPS justamente nos da las pautas a seguir, particularmente en la acción 12. Y esta acción 12 que tiene que ver no solamente con compliance, sino que se refleja en reformas que se presentaron al Código Fiscal, como lo es el artículo 5A y los famosos esquemas reportables, emanan justamente de este famoso Plan BEPS. Y para eso, miren, esta segunda parte de la lámina que podemos apreciar y que está subrayada, dice que el origen de esta acción 12 dice que las administraciones tributarias no disponen a menudo información completa y relevante sobre las estrategias que implementan los contribuyentes. De ahí que ellos juzguen necesario que los países adopten en sus legislaciones tributarias, pues, estos artículos que justamente les permitan tener facilidad para acceder a las prácticas que desarrollan los contribuyentes y que a juicio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pues redundan en perjuicio de las haciendas públicas de cada estado, ¿no? Y esa es la razón de ser de estos dos adiciones al Código Fiscal a partir de este presente ejercicio. ¿Algún comentario? Bueno, No, adelante, mi buen Robert. Bueno, en este antecedente directo, digamos, ya que influyó para que México pues adoptara justamente esas medidas y las trasladara al Código Fiscal, pues como antecedente tenemos en España justamente la norma que tú mencionaste al inicio, que es la norma 19.602, que habla de sistemas de gestión de compliance tributario. Esta norma, junto con un código de mejores prácticas en materia tributaria, pues justamente constituyen la base y nosotros pues tomamos mucho particularmente del derecho español y lo tropicalizamos, lo traemos y lo adaptamos a nuestro entorno, a nuestro marco jurídico, ¿no? Y bueno, existe una norma en México que es una fiel reproducción de la UNE 19.602. Es idéntica, es idéntica. Entonces, por eso reitero que es tropicalizado, ¿no? Entonces, esas serían justamente pues los antecedentes de esta adopción en México de las medidas de compliance tributario. Es importante mencionar, fíjense, cómo el Código de Buenas Prácticas Tributarias en España, ¿qué es ese código? Son recomendaciones que voluntariamente asumen tanto la administración tributaria y los contribuyentes a fin de aplicar de una manera correcta el marco tributario, en este caso en España. Y justamente también tiene como propósito la aplicación de políticas fiscales en donde se involucre a los administradores de una empresa con la administración tributaria también. Entonces hay un vínculo directo en este código de mejores prácticas, de buenas prácticas tributarias, que en México el análogo, no para efectos fiscales, sí existe un código de buenas prácticas corporativas, pero no para efectos tributarios. Y que yo creo que en ese camino vamos a transitar hasta llegar a tener nosotros un código de buenas prácticas tributarias, ¿no? Porque creo que sí es necesario. Recuerden que bueno, ya existe una ley de confianza ciudadana, sin embargo, de acuerdo a cómo se presentó originalmente la iniciativa, como finalmente se publicó, pues hay una diferencia sustancial, ¿no? En otros países, como en España, sí existe esa ley con otra denominación, por supuesto, de ley de confianza ciudadana, que justamente en armonía con este código de buenas prácticas tributarias y la norma UNE 19.602, pues sí, cumplen con ese propósito y dan claridad al actuar tanto de los contribuyentes como de la autoridad, ¿no? Y eso, al final de cuentas, otorga seguridad jurídica.
cosa que pues aquí estamos, reitero, en forma incipiente, pues tratando de adoptar actualmente. Claro. Aquí hay una parte interesante, no sé si tienes algo que comentar, José Luis. ¿Nos ibas a decir algo, José Luis? Preguntarle aquí al licenciado Roberto. Por ejemplo, el Consejo Coordinador Empresarial publicó en 2018 un código de principios y mejores prácticas de gobierno corporativo. ¿Sería útil ese material para poder nosotros implementar todos esos principios para efectos de la empresa? Y nada más que en 2018 fue una, digamos, si se me permite el término, una reforma a ese código que mencionas, porque en realidad viene desde 2013, el código de buenas prácticas de gobierno corporativo. En 2018 tuvo sus adiciones, digámoslo así. Y efectivamente, yo creo que justamente, no obstante que no haya un código particular para temas tributarios, ese código sí sirve como sustento para paliar algún efecto por una conducta ilícita en materia tributaria. Es importantísimo que se adopten esas medidas de gobierno corporativo en todas las empresas con independencia de su tamaño. Claro, sí, porque en ese caso, como comentamos, el tema, ¿no?, del despacho, ¿no? Cualquier pelafustán me puede meter una bronca bien penal, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, y ahí, bueno, nada más abonando a eso, pues también es importante acompañarlo también con un contrato de confidencialidad y ponerle ahí, establecer una cláusula de penalización, pues interesante para que le piense a la persona que tuviera la intención de cometer una conducta que se supone que con pues la capacitación que se les da, la implementación de manuales, con eso tendría que ser suficiente, pero en este país nada es suficiente, por eso creo que siempre debe Claro. de ir acompañado de un contrato ahí de confidencialidad con esta Aquí, particularidad. ahorita que hablas de eso, mi buen Robert, te quiero hacer una pregunta, y eso ahorita viene muy a colación con el tema del COVID. Tú como de la doctrina 100% corporativista, tú como corporativista, nos vamos de home office, o sea, el tema laboral queda al lado, ¿no? Pero nos vamos de home office. ¿Qué pasa si me llevo yo todos los poderes, me llevo yo toda la parte corporativa del cumplimiento del derecho corporativo a mi casa? ¿Está correcto eso? ¿O qué puedo hacer en ese caso? Porque no puedo estar en la oficina por el tema, bueno, no podía estar en la oficina por el tema COVID hace unos meses, ahorita ya podemos regresar, ¿no? Entonces, tú en esa parte corporativa, actas de constitutivas, poderes notariales, es más, hasta las mismas firmas digitales, ya sea la que tú como abogado ocupas, la Fidel que ocupas para los tribunales, o la que ocupan los contribuyentes, la firma del SAT, ¿sería bueno llevársela en este caso o no? ¿Tú qué opinas? A ver, a ver si me lo planteas. O sea, sería bueno llevártelo quién, o sea, un trabajador, un Sí, empleado un colaborador. trabajador común y corriente, tu auxiliar en este caso, tú que también haces defensa, tu auxiliar que te va a ayudar con alguna redacción, alguna demanda, un punto por ahí, que se lleve todo. ¿Es correcto o no en esa Híjole, parte? fíjate que nosotros lo que hicimos en el despacho es, evidentemente, pues la gente tuvo que llevarse su equipo de trabajo, ¿no? Llámese computadora, llámese impresora, la silla, porque pues evidentemente estar en tu casa trabajando con una silla de comedor es bastante incómodo, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros hicimos un documento, elaboramos un documento en el cual, pues evidentemente, incluso hicimos un documento de resguardo de la información que se llevaba, pero también hicimos un contrato de comodato respecto de los bienes que se le otorgaron a cada uno Ah, tú de hiciste los, como dato entonces, qué de interesante. los empleados, ¿no? Claro. Entonces, pero creo que es importante adoptar todas esas medidas, ¿no? Porque resulta que de repente nos regimos por la buena fe y pues ya te llevas la computadora, la silla o lo que se haya llevado, y pues, por alguna razón, como nos ha sucedido con algunos clientes, ¿eh? Oye, pues el trabajador ya no va a regresar, pero tampoco no quiere regresar la silla, ¿no? Bueno, pues pequeño. Y pues le pegas, ¿no? Si es una silla que te costó 1,500 pesos, dices, bueno, pues a lo mejor no es tan gravoso, ¿no? Pero pues si tú eres espléndido y cuidas la salud de tus trabajadores, compras sillas ergonómicas de X marca que valen 15, 20 mil pesos, dices, bueno, pues ya sí repercute en Bastante, las finanzas de la empresa, ¿no? Entonces, pues es claro. importante adoptar las medidas necesarias para evitar, al menos tener seguridad, ¿no? Justamente en Sí. esta cosa. Y justamente en el resguardo de la información que tú señalas, pues también, por si llegara a cometerse una conducta, pues evidentemente
pues tienes los documentos, vas preparando los documentos para hacer valer alguna acción legal, ¿no? Claro, exactamente. Con eso creo que ya deslinda responsabilidades, ¿no? En esa parte que es la que tenemos que hacer, ¿no? Así es. Ok, Robert, pues sigues comentando entonces de las láminas, mi buen Robert. Sí, mira, el Código de Buenas Prácticas Tributarias en España se rige bajo tres ejes, básicamente, que es la transparencia, buena fe y la cooperación con la agencia tributaria, como lo habíamos señalado en la definición del código. La transparencia, la seguridad jurídica en la aplicación e interpretación de las normas tributarias por parte de la agencia también tributaria española. Y tiene un propósito bien interesante, que haya una reducción de los litigios y que se evite conflictos. Hago una puntualización en esta lámina porque de repente me dicen, oye, escribiste mal, ¿no? Porque ahí dice litigiosidad y evitación. Lo transcribí tal cual del Código de Mejores Prácticas Tributarias Español, ¿no? O sea, hubiese sido fácil tropicalizarlo y ponerle reducción de litigios y evitar conflictos, ¿no? Pero así dice Evitar litigiosidad. broncas. ¿Mande? Evitar broncas. Sí, en el léxico común, evitar broncas, como lo dicen, ¿no? Entonces, esos son los ejes rectores de este código tributario y finalmente, digamos, esos antecedentes, pues se reflejan en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que como tú ya bien lo habías señalado, pues habla de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ya explicamos al inicio de esta plática, que hay bueno, que no hay diferencia entre personas jurídicas y entre personas morales, simplemente es una forma de denominar a estas ficciones jurídicas creadas por el derecho, ¿no? Pero, ¿qué puede pasar si se actualiza una responsabilidad penal para las personas jurídicas con independencia de que se sancione a la persona física que cometió el ilícito, ¿no? Que si se acredita que en la empresa, la persona moral sí adoptó todas las medidas tendientes a minimizar o evitar los riesgos de que se actualice una conducta, entonces, ¿quién va a responder penalmente? Pues va a ser la persona física. Y ahí, pues bueno, quedaría exenta de alguna sanción la persona moral y por eso es importante que manejemos esta parte. Pero si no adoptas tu compliance, pues seguramente ante una conducta puedes tener las consecuencias que nos establece el artículo 422 del propio Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos habla de que las sanciones que le son aplicables cuando se comete y se acredita la conducta penal para las personas jurídicas, pues pueden ser una o varias de estas que estamos aquí señalando y que se incluyen en 5 fracciones del artículo 422. Y que puede ser uno, pues la sanción pecuniaria, es decir, una sanción económica, una multa, como lo conocemos de manera ordinaria. La segunda, el documento de los instrumentos, objeto o productos del delito. En el caso que yo les mencioné como ejemplo de Morelos, es un vehículo que a través de, o sirvió como instrumento para cometer un secuestro, pues implica el decomiso de ese vehículo, ¿no? El tercer supuesto que maneja como sanciones la publicación de la sentencia, es decir, someter al escarnio de la opinión pública la conducta que desplegó la persona moral, ¿no? La conducta ilícita que desplegó la persona moral, esa sería pues un efecto, ¿no? Y el cuarto, pues es la disolución. ¿La disolución de qué? Disolución de sociedades. Nada más que yo creo que aquí le faltó a esta fracción decir disolución y liquidación, porque en términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, no necesariamente cuando hay disolución implica extinción o liquidación de la sociedad, ¿no? Hay disolución parcial y hay disolución total. Entonces creo que aquí tiene defecto esta norma. Me imagino que se refirieron, quisieron decir disolución y liquidación de la sociedad, pero reitero, pues ahí está el vacío, ¿no? Y justamente esos vacíos son los que aprovechamos como abogados para hacer la defensa, ¿no? En el momento de hacer la defensa. Recovecos, claro. Así Y bueno, es, ¿no? y esta parte interesante por el tema de la extinción de dominio también, Robert, ¿eh? Eso también va para extinción de dominio, ¿eh? Porque no habla esa parte para extinción de dominio. Sí, nada más digamos que la ley de extinción de dominio es un ordenamiento independiente, pero Sí, bueno, claro. pues pudiera ser. Fíjate que es bien importante, yo en casi todas las conferencias en donde participo siempre sale a colación porque tiene relación el tema de
cómo es que las diferentes legislaciones se van reformando o se van modificando, se van incluyendo nuevas disposiciones en ellas, pero siempre tienen un denominador común. O sea, las reformas ya no son aisladas. Buscan un círculo de tal suerte que se vincule de manera precisa al que cometa una conducta ilícita, ¿no? Y a manera de ejemplo, pues tenemos esta propia fracción cuarta, ¿no? Dice disolución o liquidación. ¿Y qué pasó? Recordemos, este Código Nacional de Procedimientos Penales es de 2016, si no mal recuerdo, y la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 229, incorpora el 24 de enero del 2018 una nueva causal de disolución. ¿Y cuál es esa causal de disolución? Pues tiene que ver con esta disposición del 422. Dice, cuando a mandato de una autoridad administrativo judicial, ¿no? Lleva dedicatoria del Código Nacional de Procedimientos Penales hacia la ley mercantil, que no estaba contemplada como hipótesis de disolución allá, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, lo armonizan con esta disposición y pues cierran un círculo, ¿no? Para sociedades civiles, el Código Civil Federal siempre lo ha contemplado, la disolución, bueno, como causa de disolución a través de un mandato, un mandamiento judicial o administrativo, ¿no? Ahí siempre está contemplado, pero no así para sociedades mercantiles. Y otro ejemplo que pudiéramos señalar, pues es el tema que está tan de moda y vigente y que, pues, se ha prestado a muchas confusiones, que ayer di un curso que estuvo programado para 3 horas y nos tardamos 4 horas y media, el tema de la estructura accionaria, la publicación de la estructura accionaria. Ese no es un tema aislado, no es un capricho que dijeran los legisladores, vamos a modificar el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación para incluir esta nueva obligación. Esa obligación ya estaba prevista en Ley General de Sociedades Mercantiles, que dicho sea de paso, es la última reforma que ha tenido este ordenamiento, que fue el 14 de junio del 2018, con una vacatio legis y entró en vigor a partir del 15 de diciembre del mismo 2018, ¿no? Que básicamente consiste en publicar esa estructura accionaria en la página de la Secretaría de Economía y que ahora la trasladan a la materia tributaria, que sin embargo tiene los mismos efectos. Recordemos que el génesis de la modificación a la Ley General de Sociedades Mercantiles fue el tema del GAFI, lavado de dinero. ¿Y qué es el propósito de identificar al beneficiario final de los beneficios de una sociedad? Entonces, ¿qué pasa en materia tributaria? Exactamente lo mismo. ¿Cuál es el propósito de esa modificación? No obstante que la exposición de motivos señala que es para identificar a las factureras, a los de 69, la realidad es que trae unos efectos bien interesantes esa reforma, porque le va a permitir a la autoridad identificar con mucha sencillez quiénes son responsables solidarios, si existen partes relacionadas, si hay, en el caso de que haya enajenación de acciones, y nos podemos seguir en un buen número de consecuencias que va a tener esa reforma al artículo. Un despeñadero. Así es. Así es. Entonces, es sumamente interesante. Y bueno, en el último punto que toca esta lámina, dice que pueden ser las demás que expresamente determinen las leyes penales conforme a los principios establecidos en el presente artículo, ¿no? Entonces, además de esto, si nos vamos a la sanción, a la comisión del delito en particular, pues, si hay una sanción adicional, también se va a castigar esa parte, ¿no? Entonces, vean cómo es importante que manejemos todo esto a fin de que tengamos plena conciencia de la necesidad de implementar compliance en todas las entidades económicas. Aquí, mi buen Robert, me gustaría puntualizar junto contigo, y creo que ahí viene la parte interesante, con un ejemplo que precisamente que está nuestra amiga Anita, que es hija de Olivia Vázquez. Ayer Olivia comentaba, dentro de todo su curso que diste, el tema de que qué pasa con, por ejemplo, con las personas que están brincando entre Estados Unidos y México para efectos de tributación, un posible tributación allá, una posible tributación aquí, el famoso IRS, que es el SAT de allá. Ajá. En ese caso, en el compliance fiscal, mi buen Robert,
¿qué tendría que hacer en este caso? Si yo sé como persona física que si estoy allá o acá, por ejemplo, mucha gente, sobre todo en el norte, se da mucho el fenómeno de Culiacán, de Monterrey, todo eso, que brinca mucho la frontera o tiene mucho negocio en Tucson, en Brownsville, no sé, Texas, etcétera, brinca mucho la frontera, entonces tienen esa duda. ¿Cómo podrían ellos implementar o qué tendrían que hacer en este caso para evitar esa posible doble tributación que puede en este caso darse? ¿Cómo ves, Robert? Fíjate que es bien importante porque la materia corporativa es muy compleja, ¿no? No es sencilla. Aparentemente sí es muy limpio el trabajo corporativo, pero es complejo porque no solamente tienes que manejar las leyes tributarias, las leyes mercantiles, el Código Civil, tienes que manejar una inmensidad de leyes, ¿no? Y en este caso, como lo mencionas, tienes que manejar la ley de inversión extranjera. Justamente, y creo que es importante también implementar esas medidas para identificar las actividades de los socios y evitar que se configure una conducta que pudiera representar una sanción en materia tributaria, pero bueno, si vamos más allá, pues podría trascender, ¿no? Pero particularmente en materia tributaria, pero también en materia corporativa, por el tema de inversión extranjera, es importante implementar esas medidas justamente para señalar dónde reside el socio. Bueno, evidentemente, primero, la nacionalidad del socio, si ha adoptado otra nacionalidad, en dónde reside el socio, con qué frecuencia viaja de un país a otro, si tiene su domicilio fiscal aquí en México o lo tienen en el otro país. Todas esas medidas que se recomienda también integrar un expediente por cada uno de los socios. ¿Para qué? Para cumplir con las regulaciones, ¿no? Reitero, Ley de Inversión Extranjera y su Reglamento Nacional de Inversión Extranjera tiene sanciones específicas, pero también en materia tributaria pudiera tener efectos distintos, ¿no? Porque si, no obstante que sea mexicano, a lo mejor tiene inversiones aquí, pero si ya no reside aquí, entonces ya no es residente para efectos fiscales, sino residente en otro país y tiene consecuencias distintas, ¿no? Entonces, sí es bien importante que para los socios también integremos un expediente. Claro. Ahora, nos ibas a comentar el tema de la disolución de las sociedades, mi buen Robert. A ver, Sí, cuéntanos. bueno, pues me adelanté. En la lámina anterior había mencionado que habían modificado la Ley General de Sociedades Mercantiles. Y bueno, aquí tenemos la fecha, justamente lo había mencionado, que fue el 24 de enero de 2018, justamente para armonizar como causa de disolución con el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? E incluyen esta fracción sexta que a la letra establece que se disuelven por resolución judicial o administrativa dictada por los tribunales competentes conforme a las causales previstas en las leyes aplicables, ¿no? Entonces, por eso reitero, tenemos muchos ejemplos de que las leyes, cuando sufren alguna reforma, ya lo están haciendo para armonizarla con otros dispositivos legales, ¿no? Y aquí lo podemos apreciar con claridad. Claro, eso es muy importante, ¿no? Esa parte también de la disolución, aquí es una parte que me gustaría, que nos podías explicar. El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de la famosa responsabilidad penal autónoma. Ok, ya me mandaste a cerrar, ya me mandaste a disolver. ¿Y qué pasa entonces con el trabajador que comentaba Luis hace rato, el secuestrador, por ejemplo? También tiene responsabilidad penal el secuestrador, en este caso, mi trabajador, comentaba José Luis en Facebook, los trabajadores dicen que cometieron un delito. También ellos tendrían su responsabilidad penal en este caso, mi buen Robert. Sí, claro, el trabajador de manera personal tendría que enfrentar pues su procedimiento judicial y pues evidentemente llegar al caso de que fuera absuelto o bien fuera condenado, ¿no? Eso es, la conducta se persigue con independencia de que la persona moral pueda tener una sanción por no cumplir justamente valga la redundancia, con el compliance, que compliance es cumplimiento, por no adoptar todas las medidas tendientes a concientizar a los colaboradores de una empresa en todos sus niveles, desde directivos hasta operativos, justamente eso, si no le acreditas ante un juez que tú adoptaste esas medidas, entonces también se va a actualizar la consecuencia penal para la persona jurídica, con independencia de que para aquel trabajador que cometió la conducta ilícita, también, pues evidentemente será juzgado de forma independiente, ¿no? De forma autónoma, como lo menciona la norma.
¿Y aquí cómo sería, por ejemplo, con el SAT, mi buen Robert? Ok, me mandaste a disolver, entonces primero me pagas impuestos, después disuelves, ¿o qué pasaría aquí? Fíjate que qué O buena liquidas, pregunta perdón. haces, estimado Gabriel, porque yo creo que aquí, y el ejemplo que ahorita está en boga justamente se adecua a estas circunstancias, que es las empresas facturadoras, las del 69, y que tiene mucha tela de dónde cortar, y no solamente en el ámbito tributario, también en el ámbito civil, en el ámbito mercantil, trae consecuencias interesantísimas. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que evidentemente una empresa facturera pues no va a cumplir con su compliance, ¿verdad? No, pues Porque no. únicamente se constituye para efectos de simular operaciones a través de el tráfico de los comprobantes fiscales. En Claro. consecuencia, pues cae en esa hipótesis del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el 421, que me regreso y que dice que el ejercicio de la acción penal y responsabilidad penal autónoma, las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta y en su beneficio a través de los medios que ellas proporcionen. Ajá. Entonces, pues, ¿qué en este caso, qué es? Proporcionan la computadora, proporcionan los sellos, la elaboración de los comprobantes. Dice, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización, es decir, no implementaron las medidas tendientes a minimizar los riesgos de que se cometiera una conducta ilícita. Y luego, la última oración de este 421 dice, lo anterior con independencia de la responsabilidad penal que puedan incurrir sus representantes o administradores de hecho o de derecho. Es decir, no solamente aquellos que aparezcan en un acta constitutivo en una asamblea en donde se otorguen poderes, sino realmente personas que actúen de hecho, ¿no? Como representantes de esas sociedades. Entonces, es sumamente importante tomar en cuenta esto porque me parece que en el caso de las personas de 69 están clavadas en esta disposición. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Evidentemente, pues primero tendrían que exigirle el pago de impuestos Sí, claro. a las personas que intervienen en toda la operación, a lo que conocemos como EDOS y como EFOS, ¿sí? Pero de ahí se deriva, por ejemplo, una causal, pues, del 422, ¿no? De que pueden, pues, sanción económica, el decomiso de los instrumentos. ¿De cuáles instrumentos estaríamos hablando? De todo el equipo de cómputo, pues todos los activos que tuviera, que llegara a tener y cualquiera de estas que están aquí en las fracciones 1 a 5 del 422. Pero además, como se constituye una sociedad con un propósito muy firme e identificado, que es cometer fraude a la ley o abuso del derecho, entonces puede actualizarse una conducta civil para los socios, y es decir, exigirle responsabilidad a los socios, es decir, el levantamiento del famoso velo corporativo, la desestimación de la personalidad jurídica societaria, para ir contra el patrimonio de esos socios en lo personal, para pues recuperar algo del perjuicio, del quebranto que se cometió a través de esta sociedad, que evidentemente se constituyó con fines ilícitos, ¿no? Disfrazados bajo una apariencia de derecho, pero en realidad son actos ilícitos, ¿no? Que es el tráfico de comprobantes. A mí me llama mucho la atención que sigue habiendo en Facebook ahí anuncios de que si tienes problemas de IVA a cargo, ICR, sigan anunciando con tal impunidad y apertura, ¿no? Pero bueno, creo que lo que menos les interesa es que les impongan una sanción, ¿no? Porque como sabemos, dentro de las modificaciones o de las inclusiones que se hicieron al Código Fiscal, una de ellas fue una sanción a quien haga anuncios en medios digitales o en cualquier otro medio, ¿no? Pero bueno, pues al final son estas las consecuencias de una conducta ilícita. Robert, tú comentabas un tema que es muy, ¿cómo te diré? No ambiguo, sino tal vez muy desconocido. Y lo voy a decir con mucho respeto para mis amigos que me están escuchando, que no conocen mucho el tema corporativo. El velo corporativo, ¿qué tanto blindaje debe tener y qué tanto blindaje que te da tu compliance corporativo y qué tanto te da tu blindaje de compliance fiscal? El velo corporativo, ¿qué tanto debe estar blindado, mi buen Robert, en esa parte?
Híjole, fíjate que es un tema bien delicado porque realmente voy a decir algo que es categórico, ¿eh? Y que podríamos hablar de ese tema horas y horas, pero lo voy a decir así. La responsabilidad limitada se acabó. No existe actualmente. No obstante que lo diga la Ley General de Sociedades Mercantiles, que los socios responden hasta por el importe de sus aportaciones, realmente ya no existe. De hecho, en alguna exposición que tuve para el Colegio de Contadores de Culiacán, hacíamos una distinción entre el capital social fijo y el capital social variable. Y como ustedes recordarán, se eliminó a partir de diciembre de 2011 el importe del capital mínimo para las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada. Y en la exposición de motivos dicen algo muy bonito que parece extraído de un cuento de hadas, así padre, Un poema. para incentivar y no la creación de empresas y que no constituye un freno, un impedimento el que un capital mínimo como si 3,000 pesos y 50,000 fuera una cantidad inalcanzable, ¿no? Que dicen ahí cosas que, pues, bueno, ya dependerá, ya queda a la libre aceptación de los socios del constituirse el capital que ellos juzguen conveniente, perdiendo de vista que el capital constituye la garantía que tienen los terceros que contratan con una sociedad. Entonces, realmente, ¿cuál es la razón de ser de esa modificación? La realidad es que se ha acabado la responsabilidad limitada. Y esa es la razón por la cual eliminan un capital mínimo. ¿Por qué se acaba la responsabilidad limitada? Pues porque cuando se descubra que valiéndose de una sociedad se cometen actos ilícitos, es decir, actos en fraude a la ley o en un abuso del derecho, entonces la responsabilidad se traslada al ámbito patrimonial de los socios de esa entidad. Entonces, por eso es que debemos trabajar ahora en la planeación patrimonial. No quiere decir con esto que yo estoy incentivando el incumplimiento de las sociedades. Quiero decir que nadie esté exento de caer en una responsabilidad por una actividad tradicional. Muchos, por ejemplo, algunos clientes que tenemos, ¿por qué han tenido la necesidad de cerrar sus empresas? Pues contrataron con gobiernos, los gobiernos no les pagaron y pues no tienen ni para dónde hacerse, entonces pues cierran sus empresas, ¿no? Pero cualquiera de nosotros que participamos en una sociedad no está exento de caer en una situación que implique la paralización de la misma y entonces tendrá que pues detenerse. Y por supuesto, en esos casos, pues cuando se acredite que yo deliberadamente dentro de esa sociedad cometí fraude a la ley que me valide la sociedad para obtener beneficios, entonces es cuando se desestima la personalidad jurídica de los socios o de la sociedad para trasladar la responsabilidad al ámbito personal, es decir, al ámbito patrimonial. Y eso ya sucede en tema tributario, ¿no? Para eso tenemos el artículo 26, las fracciones tercera y décima. O sea, la décima puede arruinar el patrimonio de los socios accionistas de una sociedad, eh, lo cual evidentemente es una discordancia absoluta entre el principio de especialidad que rige a la Ley General de Sociedades Mercantiles con la autonomía del derecho tributario. En materia tributaria, si aportaste 50,000 pesos a una sociedad, aparentemente tenemos esa idea que nuestro límite de responsabilidad está por esos 50,000. En materia tributaria es un mito. Si la sociedad debe 10 millones, puede que el socio tenga que pagar esos 10 millones, ¿no? Y si no los paga, entonces existen los medios coactivos para la autoridad para tratar de recuperar ese crédito fiscal y va contra el patrimonio de los socios, ¿no? Entonces, el primer paso ya se dio en materia tributaria. En materia civil tenemos muchos casos en donde se ha trasladado la responsabilidad al patrimonio personal de los socios y por eso ya no es necesario poner un capital mínimo en las sociedades. No por ese cuento bonito que te establecen en la exposición de motivos, que dicho sea de paso, hay más de 160 países actualmente que ya eliminaron ese capital mínimo, justamente porque la tendencia es ir contra el patrimonio de los socios. Por eso es que, reitero, requerimos hacer planeación patrimonial, de protección patrimonial para con los socios. Claro, es una parte muy interesante y sobre todo, insisto, ese es el tema que muchas veces debemos de saber, insisto, como contadores en forma general, no nada más como
como parte corporativa, ¿no? Que es la que nos debemos de ofrecer a nuestros clientes. Ahora bien, mi Robert, estabas comentando el tema de esta solución, que te interrumpí hace rato, perdón. Sí, fíjate que antes de entrar a este tema sí quisiera anotar algo. Tú sabes, y algunos de mis amigos que me están escuchando, que yo soy contador también, por supuesto, pero soy muy crítico de nuestra labor como contadores. De repente queremos hacer todo. Queremos hacer planeación fiscal, queremos hacer planeación patrimonial, queremos hacer derecho corporativo, queremos dar cursos de Excel, queremos pues dar todo, y la verdad es que tampoco se puede. O sea, yo creo que debemos tener conciencia de trabajar de forma multidisciplinaria, ¿no? Trabajar el contador fiscalista con el abogado, con el abogado corporativo, con el abogado fiscalista, con el abogado civil, eh, con los administradores, porque justamente eso te va a dar las herramientas necesarias para ofrecer un servicio que garantice la protección de tus clientes, ¿no? Tristemente lo digo y con todo respeto para mis amigos, porque yo tengo mucho amor a la profesión, a las dos que tengo, pero de repente nos perdemos como contadores, queremos hacer todo y la verdad es que pues no nos alcanza para hacer todo, ¿no? O sea, sí, creo que debemos tener la apertura para aliarnos con las personas que nos pueden apoyar a brindar un servicio de calidad profesional, ¿no? Bueno, Claro. después de desahogarme, Ok. no es cierto, lo digo con todo respeto, pero lo digo por lo que veo, ¿no? Sí, claro. De repente digo, mucha gente a mí se me acercan y me dicen, oye, ayúdame con esto, pues mejor alíate con alguien, ¿no? O sea, no pretendas hacer lo que no está en tu competencia, pues, ¿no? Entonces, no lo hablo con amargura, porque yo respeto y afortunadamente tengo mucho trabajo y no me falta, entonces lo digo como una cuestión real, ¿no? Que debemos ser objetivos y ofrecer soluciones de calidad para nuestros clientes. Bueno, ahora sí retomo la cuestión de la disolución, nada más pues reiterar justamente es que cómo se van armonizando las normas de diferentes órganos, de diferentes cuerpos normativos para tener un denominador común y pues castigar esas conductas ilícitas como lo hemos visto ahorita en esta armonía que existe entre la Ley General de Sociedades Mercantiles, también con el Código Fiscal y con el Código Nacional de Procedimientos Penales, y que incluso le podríamos aderezar con la Ley de Extinción de Dominio, ¿no? La Ley Nacional de Extinción de Dominio. Y así, pues, podemos encontrar armonía en diversas disposiciones. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito en general de qué se trata el compliance dentro de una empresa, ¿no? En general, ya no acotado al tema tributario. ¿Qué es o cuál es el propósito que persigue la implementación de un programa de cumplimiento? Digo, ya traducido al español es programa de cumplimiento, pues justamente es mitigar los riesgos a los que se encuentra expuesta una corporación, con el propósito de atenuar o eliminar la responsabilidad legal de la persona jurídica, con sus socios, directivos, aliados estratégicos, colaboradores, clientes, proveedores, etcétera, y con ello, desde luego, darle sustentabilidad al negocio, ¿no? Porque si se cometen conductas, pues evidentemente pueden dar al traste con el negocio, que te pueden incluso obligar o conducir al cierre del propio negocio, ¿no? Entonces, ese sería el objetivo. Ahora bien, ¿en qué áreas qué áreas deben implementarse o corresponde un tema de implementación de este programa de cumplimiento? Pues como lo vemos en esta lámina, en materia laboral, pues implica gobierno corporativo, el tema fiscal, el tema financiero, lavado de dinero, financiamiento a terrorismo, tema de protección de datos personales y evidentemente las cuestiones penales. Seguramente habrá otras materias, pero creo que estas son en las que hay que poner énfasis, ¿no? El derecho ambiental, por ejemplo, dependiendo del giro que tenga, que tenga la empresa, ¿no? Digamos que estos son los comunes, los que aparecen en esta lámina. Sin embargo, ya de la actividad particular que tenga, seguramente podemos adicionar materias en las que hay que tener cuidado para la implementación de un programa de cumplimiento. Aquí una parte interesante, mi buen Robert, y eso también que la hayas puesto, es esa que, insisto, o sea, no importa qué profesión tenga, no importa a qué te dediques, es una parte que se nos olvida. Y eso me gusta repetirlo, la protección de datos personales. El segundo párrafo, el 16 constitucional, la protección de datos personales de todos, no nada más de los trabajadores.
Lo comentabas tú el tema hace rato, el tema de los socios, mi expediente de los socios, mi expediente de los poderes, sus datos personales, en este caso mis proveedores, en este caso yo como persona moral, yo como persona jurídica hacia afuera, como proveedores y ellos hacia mí, mis clientes, es decir, todas estas personas que tenemos aquí. La protección de datos personales es primigenia en este caso y les digo esto porque el INAI, sabemos que el INAI, si bien cierto casi nadie conoce el INAI, pero es muy importante, mi buen Robert, que tengamos en cuenta otra persona, tú comentabas hace rato de aliarnos, una persona que nos puede echar la mano para hacer nuestros avisos de privacidad. Si no se dan cuenta, pero hay una multa bastante estratosférica por no tener avisos de privacidad, ¿o no, mi buen Robert? Sí, no, bueno, las multas son cuantiosas. La mínima que se ha impuesto ha sido de 350,000 pesos y fue para una persona física. De ahí tenemos de 32 millones y hay otra de 50 y tantos millones, ¿no? Entonces, es una materia sumamente interesante de atender en virtud de las repercusiones que puede llegar a tener. Y bueno, aprovechando el comentario que haces para darle también el realce, la importancia que tiene este tema de la protección de datos personales, también, pues evidentemente es parte de un programa de cumplimiento. ¿Qué hacemos nosotros con algunos de nuestros clientes? Tenemos un cliente que se dedica a cuestiones de seguridad, de equipos de seguridad, de implementación, ¿no? Instalación de cámaras, todos estos torniquetes, los del aeropuerto, todas esas cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Este cliente las comercializa y presta los servicios de mantenimiento. Entonces, el nivel de sus clientes pues son interesantes en magnitud. ¿Y cómo funcionan esos clientes que tienen unas estructuras enormes? Ellos, como en su programa de cumplimiento les exige que sus proveedores también adopten ciertas medidas, entre ellas su aviso de privacidad, pues ellos mismos, los clientes le mandan, en este caso, a su proveedor, que ese proveedor es nuestro cliente, los avisos de privacidad para que los incorpore en el lugar en donde deben de estar, ¿no? Ya sea en la página web, en el lugar, en el establecimiento, perdón, los avisos que requieren consentimiento, por ejemplo, para los trabajadores. Entonces, sí es bien importante este tema y fíjense cómo esas empresas grandotas implementan esas medidas no solo al interior, sino como lo dice la definición, al exterior, es decir, repercuten en sus clientes para, en esa medida, que ellos cumplan con todos los medios para garantizar que se mitiguen los riesgos dentro de su entidad, ¿no? Y es importantísimo. Y así como esa, en todas las materias lo vamos a encontrar, incluso los contratos deben de tener una cláusula particular para el tema de cumplimiento tributario. De Mis hecho, las marcas grandes también, empresas, Robert, mis ¿perdón? marcas. Propiedad Las intelectual, marcas. Robert. Sí, bueno, todo. O sea, la verdad es que por eso digo que el mundo corporativo es sumamente complejo, no es nada sencillo, ¿no? Hay que manejar justamente derechos de autor, todo el tema de propiedad industrial o en general propiedad intelectual, como se denomina a los dos, pues lo laboral, lo fiscal, lo financiero, lavado de dinero, protección de datos personales. Pues, bueno, yo en la particular sí, lo penal no lo veo nada y prefiero yo hacerme un lado cuando alguien me pregunta de penal porque Pues la sí, verdad es que no es mi fuerte y tampoco me interesa, ¿no? Entonces, sí, esas sí, sí. son las alianzas en las que hay que trabajar, ¿no? Claro. Justamente, ¿no? Pero sí, es muy importante el apunte que haces, mi estimado Gabriel. Y fíjense, me voy a regresar porque creo que es importante, nada más para reforzar este comentario que he hecho, fíjense, ¿con quién se tiene que implementar el compliance? No solamente al interior de la entidad, sino con, como lo dice aquí, con socios, con directivos, con aliados estratégicos, es decir, internos y externos, colaboradores, clientes, proveedores y otras personas que se involucren. Entonces, es importante resaltarlo para que lo tengamos presente. Sí, esto es una parte vital que debemos de conocerla, ¿no? Insisto, no nada más con el aspecto 100% fiscal, sino todas las áreas que nos comenta Robert en su lámina, ¿no? Así Listo, es. Robert. Bueno. Y bueno, ya, pues, ¿qué riesgos se pueden minimizar? Aquí sí está enfocado la materia fiscal, pues evitar que la cancelación de sellos digitales, evitar que nos impongan multas por inobservancia a la ley de protección de datos personales, como tú lo referías,
evitar que se configure una responsabilidad solidaria de los socios, accionistas o representantes legales, evitar que nos impongan multas por omisión en obligaciones laborales, y evitar que haya una inclusión en la lista del artículo 69B, no porque esta persona realice una actividad de tráfico de comprobantes, sino que, recordemos, por ejemplo, el estar no localizado también constituye justamente una razón, un motivo para que nos puedan incluir como presuntos CEFOS, ¿no? Entonces, Sí, claro. es importante hacer siempre un checklist, estarlo verificando en la página del SAT para que nuestro estatus se encuentre como localizado, pues evitar que nos impongan sanciones derivadas del incumplimiento de la ley antilavado, para decirlo en términos sencillos, evitar que haya aseguramiento de cuentas bancarias o incautación de bienes, y evitar desde luego caer en un tema de procedimiento de extinción de dominio, ¿no? Y eso por citar solo algunos. Seguramente pues existe un gran listado que aquí nada más es enunciativo, pero no limitativo. En el ámbito meramente penal, que esto yo lo trabajo con mis socios penalistas, pues evitar que se configure la responsabilidad penal de la empresa derivado de la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, y evidentemente pues evitar con ello que haya decomiso, que haya suspensión de actividades, que haya alguna clausura que nos impidan realizar nuestras actividades, o que haya una inhabilitación para efectos incluso de poder participar en licitaciones. Evitar que se configure la responsabilidad penal de los socios, evitar que se actualice un delito fiscal, procesos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, y lo más terrorífico, evitar que haya una previsión preventiva oficiosa, ¿no? Bueno, esta clasificación es, hay que decirlo, no es mía, es una clasificación que hizo la Procuraduría Fiscal, al que le doy crédito, lo copié tal cual porque me pareció muy ilustrativa. Pues, la Procuraduría Fiscal tiene identificado o clasificados a los contribuyentes bajo este esquema en cuatro categorías, vamos a decirlo así. Un contribuyente común, que es quien no realiza ninguna actividad delictiva, cumple normalmente en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales, hace planeación fiscal, le es permitida, y cuando llega a cometer una omisión, seguramente lo hace por un error o una negligencia, pero nunca con dolo, que son cuestiones distintas, ¿no? Digamos, ese contribuyente que tiene pues un perfil ideal para la autoridad. En este nivel de graduación tenemos a un contribuyente que comete con un delito fiscal básico de los previstos en el 108, 109 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Incurre en alguno de los delitos que señala el propio código, y que, pues, si llega a cometer un delito de defraudación fiscal, este es siempre inferior a 7.8 millones, que esta cantidad está vinculada con la fracción tercera del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. Y el tercer nivel, como vemos, va agravándose, o va considerándose pues más grave la conducta en esta escala. La tercera es contribuyentes que comiten ya un delito grave, y que son de los que establece el artículo 19 de la Constitución Política, el 5 de la Ley de Seguridad Nacional, el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que incurre en alguno de los delitos calificados siguientes: uso de documentos falsos, proporciona datos falsos para obtener devoluciones, no tiene registros contables, omite enterar retenciones, manifiesta datos falsos para compensar, y defrauda más de 7.8 millones de pesos. Y el cuarto, pues, es ya el extremo, que es quienes cometen el delito de delincuencia organizada, que por definición, por la tipicidad, es un conjunto de 3 o más personas cuyo objetivo es cometer alguna conducta ilícita. Pues no son contribuyentes, porque únicamente se constituyen para enajenar o para traficar con comprobantes. Su actividad criminal es permanente o reiterada, en el caso de los CEFOS, y desde luego el monto de lo defraudado pues siempre supera los 7.8 millones de pesos, ¿no? Y lo cual pues ya amerita prisión preventiva oficiosa. Para implementar un compliance hay una metodología que es, como cualquier procedimiento, es un diagnóstico para verificar en qué estatus de riesgo se encuentra la sociedad,
una vez que se identifica, pues hay un diseño del plan a imponer dentro de la sociedad, y después, pues hay la implementación. La implementación implica, pues, revisión, seguimiento, hasta que el plan queda debidamente adecuado a las particularidades que tiene esa sociedad, y finalmente, como todo plan que se implementa, es necesario darle seguimiento. Una política de cumplimiento no se termina cuando se implementa en una entidad. Hay que darle seguimiento, igual que una estrategia fiscal, hay que darle seguimiento porque las circunstancias pueden obligar a que ya no sea eficiente eso que alguna vez implementamos, y entonces con el seguimiento damos o aseguramos que siga siendo funcional la implementación de un plan dentro de una sociedad. La metodología, pues, ¿qué implica? Un diagnóstico con investigación especializada, eh, diagnóstico y mapeo de riesgos, una revisión del programa de cumplimiento, estructura corporativa, incidencia, sistemas automatizados, relaciones con terceros, revisión en las listas negras del 69B, empresas, socios, directivos, aliados estratégicos, el diseño, pues el programa de compliance por materia, como lo vimos, controles y mitigadores de riesgos, la estructura corporativa. A lo mejor hay, casi siempre cuando se implementa un compliance, siempre se implementa gobierno corporativo porque es una manera de mitigar los riesgos de una manera efectiva. Evaluación integral de riesgos, procesos críticos, implementación de sistemas automatizados para alertas y registro de clientes, proveedores y colaboradores, mecanismos de escalamiento interno. La implementación, pues ya es propiamente el programa de cumplimiento, los sistemas automatizados para efectos de lavado de dinero, modelo de reporteo, mecanismos de escalonamiento de incidencias, cambio de estructura corporativa y creación de órganos de gobierno corporativo. Esto, bueno, aquí dice gobierno interno, pero emana de la implementación del gobierno corporativo. Y en su caso, en el seguimiento, pues aplicación y ejecución de estrategias legales, fiscales, comerciales para atacar red flags identificados durante el diagnóstico, aplicación y ejecución de acciones y reportes que permitan atenuar riesgos regulatorios frente al SAT, y aplicación de estrategia legal frente a clientes. ¿Cuáles son las ventajas finalmente de implementar un programa de cumplimiento? La detección oportuna de riesgos a los que se encuentra expuesta toda entidad. El establecimiento oportuno de las medidas de control tendientes a mitigar esos riesgos, a fortalecer la operación de la entidad, el manejo correcto de la información que fluye en la entidad para una defensa estratégica. Es decir, si vemos que existe un riesgo, vamos a ir preparando la defensa, no esperar a que se dé el hecho, que tengamos una denuncia, una querella, y en ese momento de trabajar. Siempre hay que ir preparando los elementos ante una eventualidad que llegara a presentarse. Y finalmente, generar ahorros con inversión en prevención de pasivos legales no contemplados por la corporación. Y bueno, pues esa es toda la presentación. Muy rápido, mi estimado Gabriel, muy preciso, pero creo que lo quise hacer de manera puntual. El tema de compliance es amplísimo por las materias que involucra, pero creo que en términos generales, así de manera particular, creo que pudiera ser esto una explicación muy sencilla de lo que implica la implementación de un compliance legal. Claro, claro, mi buen Robert. Como te comenté desde un principio, hace una semana que platicamos de esto, la idea entre amigos. Ahorita, por ejemplo, platicó Luis, platicó José Luis. Ahorita también por acá tengo a Jesús, tengo por ahí también a Gerardo, a Osvaldo, tengo por ahí varios amigos también conectados en el mismísimo Face. Mira, por ejemplo, me pregunta José Luis, que no quiso hablarlo, pero bueno, no sé por qué te da, amigo José Luis. ¿Qué papel tiene el comisario de compliance, mi buen Robert? ¿Cómo ves tú? Fíjate que el comisario tiene responsabilidad al interior de la sociedad, no al exterior. Claro. La forma en cómo está organizada una sociedad es una organización horizontal, en donde hay un órgano supremo que lo constituye la Asamblea de Socios o Accionistas, según el tipo social del cual estemos hablando, que la ejecución de todas las decisiones que adopte este órgano recae sobre la administración, es decir, el órgano de administración, y que dicho sea de paso,
tiene más responsabilidad que el comisario. Yo el comisario, la verdad es que digo, siempre, ahí dice que hasta tienen responsabilidad penal y hay alguien que se aventó la puntada de que incide en temas tributarios. No es cierto. O sea, quien tiene el mayor peso dentro de una sociedad es el órgano de administración. Ese sí tiene responsabilidad y la ley de sociedades mercantiles nos da por lo menos 10 casos en los que se actualiza la responsabilidad del órgano de administración. Nada más una de ellas se las voy a decir para que vean la importancia que tiene el capital. El órgano de administración es responsable de la exhibición real del capital a que se obligó un socio accionista. Es responsable de la ejecución de los acuerdos adoptados en la asamblea. Y eso es responsabilidad. El comisario sí tiene responsabilidad, pero ¿para quién? ¿Para con quién? Para con el órgano de administración. Entonces, por eso decía esa cadena horizontal, que justamente para que con el administrador pues, debe de verificar que se cumplan las políticas contables, la normativa fiscal, la normativa contable, porque ni siquiera me hace referencia a la norma fiscal. Luego entonces pretendemos darle un alcance que no tiene, ¿no? Y normalmente, eso sí, se recarga ese encargo, ese nombramiento, pues antes en un auditor, ya después de que no es obligatorio, salvo en algunas excepciones, dictaminarse, pues se acabó el cargo casi de comisarios. No quiere decir que no sirva así, pero no tiene ese alcance que se pretende dar de que eres responsable de todo. Sí, mi sugerencia es que no aceptes el cargo si no te va a constar las operaciones que vas a hacer, porque sí tendrías una responsabilidad, pero ¿ante quién? Ante los socios, no ante ante los terceros externos ajenos a la sociedad, ¿no? Entonces, eso es mi comentario respecto de los comisarios. Gracias, Robert. Así que y una parte interesante también, no lo comentamos, pero ¿crees que el famoso expediente que nos comentas, parte de compliance de los socios, les ayude a evitar temas de discrepancia fiscal o no me podría ayudar tanto esto? Fíjate que honestamente yo no lo he pensado en esa relación, ¿no? Ajá. Pero pudiera ser, porque recuerden que la actividad o ese expediente que yo recomiendo y que nosotros integramos, pues está vinculado justamente con la actividad que tiene en la sociedad. Y sí, a nuestros clientes sí les hacemos un expediente, a ver, ¿en qué otras sociedades participas? Hacemos un checklist de que si está dado de alta en todas las sociedades como socio accionista. Entonces, eso ya nos da la pauta, por ejemplo, para ver si ya cumplió con el tema del aviso del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Y si no tiene, esta empresa sí lo tiene que cumplir, esta no. Entonces, creo que debe ir enfocado justo, a mi juicio, a materia particularmente a su participación en las sociedades, y ya en lo individual, ese socio puedes hacerle un compliance para justamente temas ya de patrimonio personal y de cuidado personal, ¿no? Entonces, a mí me parece que así como yo lo expuse, no tendría ese alcance en tema de discrepancia fiscal, ¿no? Pero, pues podría ser atendiendo, y la verdad es que no se me había ocurrido, igual es interesante también ofrecerlo como un servicio, ¿no? El tema Claro. te hago un diagnóstico y te digo, o te vendo ya te vendo pues los medios legales para que te protejas en tu patrimonio personal. Recordemos que hay figuras como el fideicomiso, el usufructo, la habitación, el comodato, una serie, el patrimonio de familia, que pues son herramientas que constituyen elementos para hacer protección patrimonial. Claro. Ya que hablas de servicios, ya que das elementos, ya que das opciones, ¿dónde te podemos contactar, mi buen Robert? Muchas gracias por la plática. ¿Dónde te podemos contactar para ya adentrarnos a estas láminas, mi buen Robert? Sí, con gusto, Gabriel. Pues miren, en la última lámina del material están mis datos de identificación, está mi currículum. El material te lo comparto para que tú se los hagas llegar a tus contactos. Claro, claro. Ahí está mi Facebook, en donde pues, mi Facebook es una mezcla de repente de cuestiones profesionales, de un poco también de relajo. Está bien, eso es bueno. Un poco de filosofía, procuro tenerlo ahí, pero bueno, es también, al final es un medio de contacto, ¿no? Mismo que va contenido ahí en la última lámina del material. Yo resido pues en la Ciudad de México, ahorita pues estamos asentados aquí,
por estos temas de COVID que a todos nos tienen confinados. Pero pues bueno, normalmente mi dinámica es andar en otros estados del país, ¿no? Pero andamos con gusto para atenderlo si alguien requiere algo, pues por supuesto aquí en Ciudad de México, ¿no? Hecho, mi buen Robert. Entonces te agradezco de antemano, gracias por haber aceptado la invitación, por ser mi padrino de Ley Trávidos. Aquí vamos a estar hablando de temas legales, mi buen Robert. Muchísimas gracias, buen Robert. Un gusto compartir con todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes y esperemos que no sea la única vez. No, pues esperemos en unas cuantas semanas más. Gracias, Robert. Gracias a todos. Muy buenas tardes.